la UIF en caso de sospecha de lavado de dinero o de financiamiento a terroristas. Básicamente podrá intervenir en las cuentas sin la necesidad de una orden judicial, Arturo. A ver, hay mecanismos internacionales que incluso fueron aprobados o homologados hace un tiempo en el legislativo, que nos parecen muy relevantes y que avanzan en la lógica de seguir construyendo un sistema financiero que pueda seguir ayudando a detectar sin duda el uso de recursos de procedencia ilícita. Es recomendable que el combate directo al crimen organizado no solamente esté acompañado de la estrategia de seguridad, que hoy la conocemos perfectamente bien, tiene que ver con la atención de las causas, tiene que ver con el fortalecimiento de la Guardia Nacional, tiene que ver, por supuesto, con la colaboración interinstitucional entre todos los órdenes del gobierno y del poder, por supuesto, fiscalías estatales, Fiscalía General, y, por supuesto, tiene que ver con algo que ha sido muy importante, que es la investigación y la inteligencia. Y aquí entramos a un punto fino: inteligencia. No solamente tiene que ver con mecanismos de inteligencia per se, sino con mecanismos de inteligencia financiera que permitan el uso de procedencia, de la atención y la investigación de recursos de procedencia ilícita. Por eso me parece que se avanza un paso importante. Lo ves con buenos ojos lo de hoy. Sin duda, me parece que es correcto. Siempre hay que respetar las decisiones que toma, sin duda, los que representan al Poder Judicial de la Federación, y me parece que es un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado. Luisa. Pues bueno, por supuesto que es importante entender que este fallo responde a la preocupación que existe en México por la utilización o por el agravamiento de delitos como lavado de dinero o incluso que se utilicen por el crimen organizado. Sin duda se tiene que hacer algo. No estoy convencida de que sea a partir de violentar el artículo 16 constitucional. ¿Por qué? Porque lamentablemente también este gobierno nos ha dado indicios de cómo utilizan la ley para amedrentar, para socavar a personas que les son incómodas. Y me preocupa en el caso particular de que se violente el debido proceso, por supuesto. Me preocupa también que no se esté utilizando por la vía legal una determinación en un procedimiento formal, en una determinación o en una investigación del Ministerio Público, sino que simple y sencillamente se pueda llevar a cabo esto. Y por supuesto violentar también la seguridad jurídica, sobre todo porque se habla de indicios suficientes. ¿A qué nos referimos? ¿Quién va a determinar el indicio suficiente? Lenia Batres, por ejemplo. Es preocupante esta parte en donde no se estén dando elementos meramente objetivos, que no se logre completa y absoluta materialización del artículo 16. Pati. Pues creo que esto atiende a un problema mucho más profundo, Pedro. No tendríamos que estar hablando si deberíamos de congelar o no las cuentas de una persona que ha sido acusada de un delito si tuviéramos instituciones fuertes que verdaderamente pueden comprobar la culpabilidad de una persona en una red criminal o en una red de lavado de dinero, como lo dice esta modificación que ahora tenemos. Tenemos que hacer algo con el sistema judicial de nuestro país y tenemos que eficientar los procesos dentro de las fiscalías. Si el problema es que tarda mucho en una orden judicial en salir para poder congelar una cuenta y en ese tiempo los criminales sacan el dinero de sus cuentas y se los llevan a otros lugares, entonces lo que hay que hacer es eficientar los procesos dentro de la fiscalía para que salgan órdenes judiciales a tiempo y se puedan detener a las personas culpables. Lamentablemente en México eres culpable hasta que tú demuestres lo contrario, cuando la Constitución dice todo lo contrario, que todos somos inocentes hasta que se nos pruebe culpabilidad en ciertos delitos. Esta decisión lo que demuestra es justamente eso, que en México todos somos culpables hasta que nosotros mismos demostremos lo contrario, porque las instituciones lamentablemente hoy no nos defienden, no hay un sistema en la fiscalía que nos permita tener abogados de oficio, que a las personas que no tienen recursos, que viven en la pobreza, que no tienen palancas, verdaderamente tengan un proceso judicial limpio y que además estén bien defendidos ante la ley. Hoy por hoy el sistema, Pedro, criminaliza la pobreza. Tenemos un sistema que criminaliza a los más pobres, a los que no pueden defenderse, y esto es parte de este problema. ¿Qué les respondes, ambas? Pues es curioso, ¿no? Es que con nada están de acuerdo. Es una oposición que, como no tiene proyecto, como no tiene propuesta, todo critica. Cualquier cosa que se ponga sobre la mesa lo van a criticar. ¿Qué protegen realmente? ¿A quién protegen realmente? ¿Cómo quisieran que fuera? Bueno, pues recordemos el caso de Genaro García Luna y las cuentas que se congelaron y las cuentas que un juez ordenó descongelar y las cuentas y el recurso que vaciaron y que sacaron de esas cuentas. ¿Por qué le tendrían tanto miedo? ¿Quién le tendría tanto miedo a que cuando existan indicios suficientes que asuman una conducta delictiva, ¿no?, se tenga un periodo de congelamiento de los recursos que además garantice la operación de la persona, ¿no? Hay ciertos gastos que están autorizados y que nosotros los regulamos en la legislación. ¿A qué tienen tanto miedo? Déjame detenerme en este punto. Y nada más concluyo rapidísimo, pero
están protegiendo delincuentes. Y es lo que están haciendo. Déjame detenerme en este punto que tocas, que es muy importante y me parece, creo que el punto medular de la conversación a partir de lo que se da hoy, porque incluso la propia ministra Yasmín Esquivel señaló la preocupación, la externó de qué son indicios suficientes, porque queda muy a discreción de cada institución. Entonces, ¿qué es un indicio suficiente? Mencionaba ella. Y creo que el propio también presidente, el ministro Aguilar, decía que sí, se tenía que elevar el estándar para determinar y dejar muy en claro qué es, porque si no, con cualquier nota periodística, con cualquier chisme, con cualquier me dijeron, podrían congelarse las cuentas de alguien y eso, pues, estaría nada de usarse como un arma política también. Bueno, a ver, primero decir que hay regulación en la materia y en materia de lavado de dinero. Segundo, hay que decirlo también que muy recientemente hubo una homologación normativa internacional y que es claro cuándo pueden existir indicios de conductas ilícitas. A ver, si de pronto alguien deposita, por ejemplo, millones de pesos en efectivo en una cuenta, pues claro que hay una sospecha, claro que hay una alerta. Si de pronto se constituye una sociedad anónima en 5 o 6 días y esta sociedad anónima recibe una gran cantidad de recursos, se presume que puede haber un indicio suficiente para sospechar una actividad ilícita. Lo que estamos haciendo... Todo eso en lavado de dinero, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué hay con el financiamiento a grupos terroristas? Para empezar, ¿cuál es un grupo terrorista en México determinado por México hoy en día? Bueno, a ver... ¿O se refiere a la determinación de Estados Unidos de grupo terrorista como los cárteles mexicanos? No, en lo absoluto. A ver, lo que está claro en la Constitución, y también existe la figura del terrorismo visto desde otra perspectiva, como una perspectiva de atentar contra el Estado, de jugar en contra del Estado, ¿no? Pero en el caso específico tiene que ver con indicios suficientes en donde exista sospecha, ¿no?, de que hay recursos de procedencia ilícita. Luisa. Pues mira, justamente trae esa colación lo que decía la ministra, o lo que dice la ministra Yasmín Esquivel respecto a este fallo. Arturo se quiere pelear con los otros partidos como si estuviéramos hablando de un tema político. Estamos hablando de un tema legal, jurídico. No estamos entrando en sus fijaciones, pero lo cierto es que hay que analizar esto que platicábamos a profundidad, que son los indicios suficientes. No basta con decir, bueno, si son millones, ¿quién va a determinar esta regla o esta marca? ¿Cuánto ya es mucho dinero? Porque para él tal vez mucho dinero no es lo mismo que sea para mí mucho dinero. Pero ya entra directamente la UIF, ¿no? Es la que determina, ya no son los ministros de la Corte. No, justamente por eso, la determinación, y por eso hablaba de los elementos objetivos para alcanzar una tranquilidad y una certeza jurídica. En tanto no se tengan estos indicios, especificaciones, se puede prestar, o no, o tal vez no sucede, pero sí se puede prestar a persecuciones políticas. Y ya ha sucedido, aunque él se ría, lo cierto es que Alejandra Cuevas, que hoy vive en Madrid después de haber sido perseguida política solamente por haber tenido una relación de parentesco con el antiguo fiscal Hertz, pues lo cierto es que le congelaron cuentas. Oye, ¿qué entiendes tú por el término de financiamiento de grupos terroristas? Justo también esa es una de las preguntas que tendríamos que hacernos, porque también el término terrorismo en México, alguna vez la fiscal general hoy intentó utilizar este término y la misma presidenta de la República le solicitó no utilizar el término terrorismo. Por eso creo que dentro de las mismas personas que van a utilizar este elemento o este criterio de la Corte, tendría que haber incluso un consenso, no derivado de qué opinamos la presidenta de la República y la fiscal, sino de los elementos que nos marque de manera objetiva este nuevo criterio de la Corte. Arturo, para cerrar y pasar al tema de las consejerías de línea, ¿qué les respondes? Pues primero decir que la definición de Movimiento Ciudadano será socialdemócrata fifí, ¿no? O la derecha progre, entre comillas, ¿no? Porque lo que plantean son buenos jingles, tenis naranjas, ropa naranja y mucha pauta en redes digitales. Yo no sé qué tan fifí puede ser defender a personas que no tienen acceso a la justicia porque no tienen recursos. En eso ya los conocemos muy bien. Contratar a un abogado. Muestra, ¿no basta un botón? Hay que voltear a ver a sus gobernantes, ¿no? Sencillo, nada más. Segundo tema que me parece muy importante, decir... A ver, ya existen hoy alertas, incluso los bancos ya toman hoy decisiones importantes en términos de manejos irregulares de las cuentas bancarias. No se está hablando de una afectación a la población en general, no mientan. Es para donde existe verdaderamente una identificación clara, un indicio muy claro de que hay algo que está sucediendo. Ejemplo nada más. No, pero además está sujeto a una temporalidad y además está sujeto a una disponibilidad de recursos para que se pueda llevar a cabo una actividad de diligencia, de verificación y que no obstruya los gastos corrientes de una persona física o de una persona moral. Y eso no lo están contando ustedes. A ver, en el tema de las consejerías del INE salen 3 y están ya cerca de 400 personas que iniciaron hoy sus pruebas
allá en San Lázaro. Arturo, lo que se ha hablado durante los últimos días es si Morena va a tratar de alguna forma o no de meter mano en el proceso. Jamás. Lo que está sucediendo es lo mismo de siempre. Vemos a una oposición que no tiene agenda, que todos los días se levanta diciendo, híjole, ¿cómo le hacemos para que le vaya mal a México? Ay, sí, claro. ¿Qué tema planteamos para que le vaya mal a México? Puede ser el tema del planteamiento de los nuevos consejeros. Fíjate, te voy a dar unos datos, ¿no? Hay 5 integrantes del comité de evaluación, ¿no? De estos 5 integrantes, 3 perfiles fueron propuestos por la Cámara de Diputados y 2 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Una de ellas, que es Marcela Elena Fernández, jurista mexicana con maestría en la Universidad de Castilla, en La Mancha, en España, una persona que actualmente es magistrada regional del Tribunal Electoral. Otro de ellos, Rubén Jesús Lara Patrón, magistrado de la Sala Regional Especializada, es un académico de la UNAM, exintegrante de un comité ya de evaluación justamente, jurista también con un doctorado en Derecho Constitucional y una maestría en Madrid. La tercera, Selene Cruz Alcalá, magistrada de la Sala Superior, tiene una gran experiencia en el Poder Judicial, fue procuradora federal del trabajo, fue magistrada laboral, es académica de la UNAM y es doctora también en Derecho en España, en la Universidad de Madrid. Irma Ramírez, ¿no? Una especialista electoral en organismos electorales, técnica especializada, actualmente asesora de la Secretaría Ejecutiva del INE. Y finalmente Miriam Rodríguez Armenta, especialista en sistema político y en políticas públicas y también con una amplísima experiencia académica y doctora en la UAM en filosofía política y en derecho constitucional. ¿De qué están hablando? ¿Qué están planteando? Es gente experimentada que va a hacer una propuesta correcta, por supuesto. Bueno, partiendo de la idea de que 2 de estos integrantes del comité fueron propuestas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la misma comisión que hoy no quiere dar la cara o que por lo menos está negando el que tengamos que dar la cara a nivel internacional respecto a las desapariciones forzadas en nuestro país, pues la verdad es que es bastante lamentable el papel que ha hecho Rosario Piedra al frente de esta comisión. Y por supuesto también decirlo, por lo menos de esos 5, 3 hay muy cercanos, no solamente a Morena, sino justamente a la presidenta consejera Oy Tadei. Pero mira, yo te quiero plantear 3 cosas que me parecen hoy escandalosas rumbo a lo que está sucediendo. Primero, pues varias de las candidaturas infames que hoy existen. Por ejemplo, aquellos que aquí en la Ciudad de México le regalaron la sobre representación a Morena, haciendo una pausa al reloj electoral para decirles a los diputados que eran de Morena, no se preocupen, mándenme una carta diciendo que no se va a integrar el grupo parlamentario de Morena y con eso ya no hacemos la sobre representación. ¿Para qué? Para que entrara Valentina Batres, la hermana de Lenia Batres. Pero también decirlo, dentro de estos está Patricia Bendaño, quien fue esposa de Néstor Vargas, quien fue consejero jurídico de Claudia Sheinbaum, Sonia Pérez, que también votó esta infame determinación, Ernesto Ramos, que ya hablaremos del tema migrante, hoy presentó una carta después de que la Sala Superior dijo que podían presentar por acciones afirmativas sin dar elementos de prueba, Mauricio Huesca, que hoy trabaja con la ministra Sara Irene Herrerías, y por supuesto el favorito de toda esta infamia, Bernardo Valle, quien hoy tiene sentado en este comité técnico a Iván Mendoza, quien es justamente parte de es uno de sus asesores, pero hoy Bernardo Valle, quien fue suplente de Rosa Isela en el plan B para redactar justamente la reforma inconclusa de Claudia Sheinbaum, justamente hoy tiene a Iván Mendoza sentado en este lugar. Lo cierto es que Gobernación otra vez está metiendo la mano al puro estilo de los 70s. Muy bien, vamos con una última intervención, conclusión, por favor, Arturo. Yo lamento mucho que hoy la compañera del PRIAN miente como respira. ¿No? Fíjate, descalificó a 476 personas que fueron registradas, de las cuales ya 369 personas pasaron a la siguiente etapa. Por cierto, 21 pertenecen a sectores vulnerables. ¿Qué esperan ellos y qué extrañan? Y con esto concluyo. Extrañan cuando desde el INAI proponían a 2 propuestas. Un INAI, ¿te acuerdas? Ese que le daba contratos a Xóchitl Gálvez. Un INAI de donde salieron diputados destacados del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional. Extrañan los cuates. Que hoy están contigo, ¿no? Los cuates y las cuotas. Gracias. Primero quisiera preguntarle sobre el tema del Comité contra la Desaparición Forzada. Ayer su presidente Juan Pablo Albán pues respondía a las declaraciones que en general ha hecho el gobierno, no solamente como tal usted, que indica que bueno pues los órganos del tratado sí forman parte del sistema de Naciones Unidas, son creados por tratados internacionales adoptados justo por la ONU y por los estados parte, y bueno que también sus integrantes son elegidos por los mismos estados que forman parte. Dijo que el desacuerdo pues es legítimo, pero la descalificación es cuestionable. En torno a esta situación, ¿cambia un tanto o un poco la postura que tiene el gobierno mexicano respecto de lo que concluye el comité?
Ayer contestó la Secretaría de Relaciones Exteriores y Gobernación, no sé si tienes ahí el boletín para que lo podamos. No, el boletín de Secretaría de Relaciones Exteriores dio una respuesta ayer. ¿Usted como tal rectificaría ahí la respuesta que dio ayer, Presidenta, sobre...? Este comité es un comité de expertos. La ONU nombra comités de expertos para distintos temas. En particular, este es un comité de expertos. No forma parte directa de la Organización de Naciones Unidas, no es la UNESCO, sino es un comité de expertos nombrado por el Comité de Desaparición Forzada. Entonces, no forma parte directamente de organismos de Naciones Unidas, número uno. Número dos, más allá de este tema, el tema es de fondo. Ellos dicen que no es así, pero si uno lee el documento, así viene. Ellos utilizan un análisis del 2009 al 2017 en 4 estados para extrapolar hasta el 2025. No toman en cuenta distintas observaciones que se generaron por parte de la Secretaría de Gobernación y por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores al borrador del documento que fue enviado. No tomaron en cuenta ninguna de las observaciones. Para nosotros, las desapariciones, y así lo presentamos en el informe, particularmente en México y creo que en el mundo entero, porque así está catalogado incluso por Naciones Unidas. Una cosa es la desaparición forzada generada desde el Estado, que fue lo que ocurrió en México en la llamada Guerra Sucia. El Estado mexicano, a través de la Federal de Seguridad y otras instituciones, secuestraban gente, las torturaban y después las desaparecían, sin ninguna información a sus familiares. Era una práctica del Estado mexicano, como fue la práctica en Argentina, como fue la práctica en Chile, como fue una práctica en Uruguay. El Estado, después de los golpes militares, aquí no hubo necesidad de un golpe militar, lo hacían los gobiernos civiles, secuestraban gente que no coincidía políticamente con el gobierno, cuando en realidad, si hubieran cometido un delito, deberían de haber sido juzgados como cualquier persona en un juicio y haber tenido acceso a un juicio. Y fueron muchos desaparecidos políticos. Es el Estado mexicano o el Estado de otro país quien perpetra este delito. Esa es una cosa. Incluso Naciones Unidas dice, hay organizaciones como las Guardias Blancas que se utilizaron un tiempo también en México o algunos otros grupos organizados desde el Estado que no forman parte del Estado mismo quienes cometen estos delitos. Esa es la desaparición forzada del Estado. Nosotros separamos en dos lo que presentamos aquí. Lo que ocurrió en aquellas épocas, eso ya no ocurre en México. Si llega a ocurrir la desaparición de una persona por una autoridad del Estado, debe ser sancionada, pero no es una orden de ninguna institución. Puede ser un servidor público que llegue a cometer ese delito y debe castigarse porque no se solapa un delito de ese tipo. Otra cosa distinta, y estamos trabajando en ello y queremos erradicar ese delito, es el tema de la desaparición que cometen grupos de la delincuencia organizada, que secuestran agentes para la utilización de estos jóvenes dentro de sus grupos delictivos o jóvenes que voluntariamente se incorporan a estos grupos delictivos por diversas razones y que ya no tienen comunicación con sus familias. O algunas otras razones que no tienen que ver con la delincuencia organizada que son reportadas como desapariciones. Incluso
de las personas que se han encontrado, por ejemplo, hay casos de personas que tenían violencia familiar en su casa y deciden separarse de la casa y ya no tener contacto con sus familias. Por esa razón, hay personas que hemos encontrado en esa condición. Este comité dice todo es lo mismo, todo es lo mismo. Entonces decimos, no, perdón, no es lo mismo. Y además hemos desarrollado y aprobado leyes nuevas, esquemas nuevos, comunicación con los colectivos, porque evidentemente no queremos que haya desapariciones en nuestro país y estamos ayudando a buscar a todas aquellas personas que fueron reportadas como desaparecidas. Eso no está tomado en cuenta en el análisis del comité. El comunicado que sale, ¿ese es de ayer? Salió otro comunicado ayer en la noche, a ver si te lo pasa Roberto, contestando a este comunicado que hace esta persona. Incluso hay un mexicano que fue parte de este comité que ha estado en los medios de comunicación. Nosotros a las familias de las personas desaparecidas, toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo y todo nuestro fraternidad al máximo para poder ayudarles a encontrar a sus familiares y poder sancionar a los culpables. Verdad y justicia. Pero lo que plantea el comité es otra cosa distinta y por eso decimos que no estamos de acuerdo y que rechazamos ese informe con todos los argumentos que sustentan el rechazo a este informe. Dicen, alguno de ellos dijo, es que el gobierno de México se puso muy enojado. No es enojo, no es un asunto del estado de ánimo. Es un asunto de que no pueden acusar a un gobierno que luchó contra la desaparición forzada por parte del Estado de que está cometiendo el mismo delito o que equiparen la desaparición en México a ese delito. Es un delito, sí, estamos trabajando en ello, pero es algo que tiene este comité que hacerlo de manera distinta y ampliar su análisis a todo lo que hicimos, por ejemplo, en el 2025. Bien, amigos, ¿qué les pareció el video? Arturo Ávila Morena 4T le cierra el piquito a Luisa Gutiérrez del PAN ahí en punto medio. Ahora con lo de la UIF, que podrá congelar las cuentas a los malos sin un previo aviso, pero sabiendo de que algo anda mal. Arturo le dice a Luisa Gesticulenses a MC que no les gusta nada, no les embona ni una, no propone nada tampoco. Pues entonces, ¿a quién protegen? ¿A quién le tienen miedo? Pero es obvio que también que investiguen a toda la bola de corruptos del PRI como Anaya, Marco Cortés, Tito Moreno, Cabeza de Huevo y a todos los exgobernadores. Recordar simplemente que a García Luna le descongelaron las cuentas y luego tuvo la oportunidad de vaciarlas, por eso el miedo de la oposición, pero todo este cochinero se terminó, se les acabó el negocio, la UIF va en serio, dijo Arturo Ávila. Está al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video, suscríbanse, hasta la próxima, Dios los bendiga.